Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Licia Estrada y en este canal hacemos tutoriales de patronaje y confección. El día de hoy les tengo la segunda parte acerca de este vestido, que fue una réplica que hicimos de otro vestido. En esta parte les voy a mostrar toda la parte de la confección, así que muchas gracias por comentarme que si querían ver esta parte. Comencemos a confeccionar. Estas son las piezas que ya tengo una vez que ya corté el vestido. Este es el cuello, está a 2 telas. Aquí tengo 4 porque corté 2 vestidos a la vez, pero en sí son 2 telas. Del escote tenemos las 2 mangas. Tenemos una pieza de centro del delantero, que es esta de aquí, al doblez de tela, porque es la parte central. La parte del costado, igual a 2 telas, que es esta. Y prácticamente las mismas piezas para la espalda, con sus respectivos cambios. Aquí puedes apreciar por qué son diferentes estas piezas, la de la espalda y la del delantero. Pues como verás, los anchos cambian, ya que al patronar puede que te hayas dado cuenta que la pinza de entalle en la parte del costado de la espalda está más dividida de lo que está la pinza en el delantero, que está regida por lo que es el busto. Si no te das cuenta de esta parte, no hay tanto problema, siempre y cuando te des cuenta que estos costados tienen que ser diferentes. Hay una variante. Por lo que la parte del centro, es un poco más ancha. Es más ancha ya que esta pinza, como les menciono, llega a la mitad de nuestro patrón. Estas son las piezas que obtuvimos al patronar y ya al cortar. Una vez que ya tengo cortado el cuello, lo tengo a 2 telas, que son estas. Y también corté una parte de tricot, que es una entretela. En este caso utilicé tricot porque es una entretela que estira y estoy utilizando una tela de punto, una licra que estira bastante. Entonces esta es la entretela que yo necesito. Si tú estás haciendo esto en una tela que no estira tanto, te recomiendo usar otro tipo de entretela que sea rígida, como el milibón, o hay una que se llama específicamente entretela para cuello. Esa es más rígida y te servirá muy bien para este proyecto. También tengo aquí 2 rectángulos, uno de tricot y uno de tela, y este me va a servir para hacer la letilla tipo polo que le voy a poner a este vestido. En este caso yo tengo una de 20 centímetros por 15 centímetros. Lo que voy a hacer ahora es fusionarlas con la plancha. Recuerda que la parte rugosa es la parte que va hacia abajo, porque esta parte es la que tiene el pegamento. Si la pones hacia arriba, no solo no va a pegar, sino que va a maltratar tu plancha. Aquí ya tengo la parte de la espalda, de espalda centro, y la parte de los costados. Lo que voy a hacer es unir con alfileres para ir fijando, y posteriormente voy a pasar overlock y máquina recta. Para comenzar la confección del cuello, lo que voy a hacer es empatar los cuellos, las 2 piezas que tenemos, la que tiene tricot y la que no tiene tricot, de esta forma. Y voy a pasar una costura por la parte superior, que es desde un costado, toda la parte de arriba, a llegar hasta el otro costado sin tocar la parte de abajo. Esta parte es la que se va a coser a la parte del escote. Prácticamente esta es toda la confección que lleva el cuello. Después de hacer esto, ya podemos proceder a quitar las puntas, recortarlas, voltear la pieza y plancharla para que quede de una mejor forma a la hora de empatarla con el escote. Posteriormente veremos cómo coserla al escote, pero primero hay que seguir armando el vestido. Aquí en la parte de la espalda voy a agregar un detalle que era propio del vestido original, que es simplemente un rectángulo, como una pretina que va a ir entre los cortes al nivel de la cintura. Lo voy a posicionar en este momento antes de hacer las costuras para que ya quede fijo. Esto mismo que hice de unir los costados también lo voy a hacer con la parte del delantero. Prácticamente es igual, lo único que no lleva es esta como pequeña pretina que es decorativa, esa solamente la llevaba en la espalda. Aquí voy a fijar mis costados del delantero hacia la parte curva. Si esta parte te cuesta trabajo, puedes también hilvanarla. Aquí lo importante es que te fijes cómo va la curvatura y que te casen bien las partes, que la parte del ruedo esté alineada y que no te sobre ni te falte con los cortes.
Una vez que ya unimos la parte de la costura de los costados al centro, vamos a pasar con la confección de la aletilla tipo polo. Voy a cerrar mi escote y voy a hacer un pequeño piquete para fijar perfectamente la parte del centro. Esto me va a servir para guiarme ahorita que ponga la parte de tela que va a hacer las aletillas. Las aletillas también voy a hacer lo mismo. El rectángulo que tenía lo voy a dividir a la mitad a lo largo y a esta mitad le voy a hacer 2 piquetitos. Y nuevamente esta es como mi dirección para ponerlo sobre la tela. Voy a posicionar este rectángulo de tela alineando los piquetitos que hice sobre la parte de mi escote delantero. Esto me servirá para guiarme. A partir de este momento voy a trazar un rectángulo y este rectángulo me servirá porque voy a coser de forma recta sobre él y este posteriormente se volteará para formar las aletillas. Voy a darle un largo, en este caso de 18 centímetros, pero esta aletilla puede ser más larga o más corta si fuera de niño, o puede ser más larga dependiendo del diseño. Yo le voy a dar una profundidad de los 18 centímetros y lo que voy a hacer es dar 1,5 centímetros hacia cada lado para tener una aletilla de 3 centímetros en total. Voy a trazar este rectángulo con mi greda y lo voy a coser en recto solamente por las partes del costado. La parte del centro no es necesario que esté cosida. Y aquí lo único que hice fue coser alrededor de mi rectángulo. Como podrán notarlo, lo hice de forma recta y solamente por la parte exterior. Esto me servirá para cortarlo y posteriormente voltearlo. Voy a hacer esta parte del corte y del planchado, pero todavía no lo voy a fijar porque todavía tenemos que poner el cuello y esto requiere un poco más de técnica de confección. Entonces lo que voy a hacer es unir los hombros de mi parte de la espalda para ya confeccionar la parte de las mangas y los costados. Como siempre vamos a coser a 1 centímetro de costura, que es el margen de costura que dejamos para esta pieza en esta parte. Voy a coser con recta y con over. Para la confección de mi manga lo que voy a hacer es ubicar perfectamente cuál es la parte delantera y cuál es la parte de la espalda. Esto tiene un sentido, ya que la parte de la espalda es un poquito más elevada que la del delantero y es importante saber cuál es cuál para que cuando lo embonemos al vestido me casen perfectamente. Si tienes dudas de cómo es esto de la delantera y la espalda, te recomiendo que veas el video de la manga básica donde lo explico más a detalle, que es donde realizamos la manga en sí. Ahora, esta pieza es un poco más ancha de lo que es realmente la sisa original del vestido. Eso es porque va a ser una manga aglobada. Voy a poner la puntada en la puntada más larga, que es el 4, y voy a hacer un pequeño hilván en esta parte, la parte de mi copa. Esto servirá para que yo frunza esta parte y la sisa quede del mismo tamaño de la sisa del vestido. Entonces voy a hacer esta puntada ancha con la finalidad de que yo pueda irla estirando, hacer estos pliegues que son los característicos de esta manga. Voy a tomar el hilo de un extremo y voy a irlo embebiendo. Una vez que ya embebí esta sisa, yo la voy a colocar hacia la parte de mi vestido. Te darás cuenta que ya es del tamaño que necesitas porque ya te casa perfectamente con la sisa del vestido. La ventaja de que esto esté hilvanado es que tú puedes hacerlo más repulgado, puedes hacer estos pliegues tan cerrados como necesites o irlos abriendo, ya que solamente es un hilván ligero, no es una puntada definitiva. Entonces voy a irlo casando con la parte de mi vestido, poniéndolo delantero con delantero y espalda con espalda. Voy a poner alfileres y voy a medir la distancia para ver que esta sea la cantidad de aglobado que necesito para la manga. Una vez que ya me casa, voy a pasar mi costura recta y mi costura overlock. Te recomiendo que una vez que pases estas costuras, la recta, le quites el hilván y ya le pases el overlock para que no tengas hilos de más. Realmente eso es solamente un tip técnico, podrías dejarlo así. Si eres muy principiante te darás cuenta que en este tipo de mangas te puedes dar cuenta cómo el patronaje hace los cambios en las prendas. Aquí puedes ver qué tanto se ancha, se amplía este aglobamiento, por así decirlo, solamente con los pocos centímetros que le dimos, y como si tú quieres más aglobado tu manga, le puedes dar más centímetros cuando hicimos el patronaje. Ahora aquí lo único que voy a hacer es cerrarlo para cerrar mi costado desde la manga hasta la parte del ruedo.
Esta parte es pues sencilla, no necesita mayor explicación, pero recuerda que si eres muy principiante o te cuesta esta parte de que te case a la parte del final, te recomiendo que lo hilvanes o que pongas muchos alfileres para que te sea más fácil la confección. Vamos a pasar recta y overlock nuevamente. Ahora, para fijar la parte del cuello es importante que preparemos el cuello antes de ponerlo al escote. Aquí estoy pasando la plancha que te había comentado que es lo mejor para que quede bien fijo, que quede bonito. Y una vez que haya pasado la plancha voy a dividirlo a la mitad para poner un piquetito al centro y esto me servirá para fijarlo al escote de la espalda. Ahora, para la parte de la aletilla, esta es la parte en la que abrimos. Voy a abrir por la parte que marqué en el centro donde hice mi rectángulo hasta 1,5 centímetros antes de que termine el rectángulo. Y esto me va a servir para hacer como un tipo triangulito a la hora de cortar. Este triángulo va a ser de esquina a esquina. Voy a cortarlo tratando de que el corte sea antes de donde comienza la costura, pero sea levemente antes. Es decir, tiene que quedar muy pegado a esa parte. El hacer este rectángulo muy pegado es necesario para que a la hora que giremos esta pieza nos quede un rectángulo perfecto. Lo que estoy haciendo aquí es abrir la pieza del rectángulo y girarla para el otro lado, que es la parte del revés de mi tela. Una vez que ya lo giré me va a quedar este rectángulo y lo voy a planchar. Es muy importante que se planche esta parte. Aquí es complicado hacerlo en licra, realmente es complicado, pero si tienes una tela que no estira, que no es de punto, como un crepé o una popelina, un rayón, estas telas no te van a estirar tanto y te va a costar un poco menos. Pero sí es importante que le pases la plancha para que se fije de mejor forma y sea más fácil trabajar sobre esta pieza. Ahora lo que voy a hacer aquí es como un tipo ribete. Lo que voy a hacer es doblar hacia cada lado este rectángulo. Si te das cuenta, el rectángulo no llega hasta abajo, tiene un margen. Este margen me sirve para que yo pueda doblar estas pestañas y se cosa en la parte de abajo. Voy a doblarlo hacia la mitad y me voy a asegurar de que quede una pestaña que embone con el centímetro de costura del rectángulo. Voy a hacer este mismo procedimiento de ambos lados, como lo estás viendo aquí, para que me queden las aletillas formadas. Aquí lo único que es realmente una técnica de planchado, porque realmente no es complicado de hacer una vez que entiendes el proceso de doblar el rectángulo. Una vez que esté ya doblado como va a quedar, vamos a pasarle plancha nuevamente y vamos a pasar a confeccionarle el cuello. Posteriormente vamos a cerrar esta parte, pero primero vamos a colocar el cuello porque necesitamos una pestañita que vamos a crear en el escote. Una vez que ya planché la parte de las aletillas, lo que voy a hacer es hacer un piquetito al centro de mi escote de la espalda, tal cual lo hice con el piquetito del delantero. Voy a formar el piquete con las tijeras y posteriormente voy a cazar la parte de mi cuello que ya tengo previamente confeccionado. Este piquete que hicimos en la parte de la espalda me servirá para formar la parte del cuello, para fijarla, porque voy a poner estos piquetitos que se casen mutuamente con la parte de mi cuello. Voy a poner la parte del cuello que no tiene el tricot y la voy a poner de la mitad hacia la parte de la aletilla, de la misma forma en ambos lados. Le voy a poner alfileres y le voy a poner aquí alfiler en la parte de la punta del extremo donde llega la aletilla. En esta parte de la aletilla la voy a girar hacia el revés, prácticamente le estoy dando la vuelta y se marca claramente cuál es porque está la parte de la plancha hacia una línea. Esto me servirá para hacer una costura recta y que la aletilla no necesite ningún otro acabado más que esta costura recta que le vamos a hacer en esta parte. Vamos a hacer esta costura igual en las dos aletillas
y vamos a confeccionar el cuello de un extremo al otro extremo del escote. Una vez que ya confeccioné la primera parte de mi escote, una de las dos telas, lo que voy a hacer es girar esta tela hacia el otro lado. A este punto ya confeccionamos las dos aletillas en la parte superior, solamente fue esta costura recta que les hicimos, y vamos a girar la parte del cuello para coserla de esta forma. Aquí se le hace un pequeño piquete justamente en la parte donde se va a voltear la tela para que la tela quede hacia adentro y digamos que la costura del escote quede hacia adentro del cuello. Voy a fijar con alfileres esta parte para que no se me mueva y me quede a la misma distancia que me quedó la otra costura. Voy a coser de extremo a extremo nuevamente y con esto ya quedará fijado la parte del cuello a nuestro escote del vestido. Una vez que ya confeccioné la parte del escote, lo único que voy a hacer es como adentrar las costuras de la aletilla, como lo estoy marcando aquí. Simplemente arrojé la costura que estaba hacia el borde, hacia la parte de adentro. Y esto me va a servir para pasar una costura recta en esta parte. Es muy importante hacer una costura en esta parte donde se cruzan las telas, la parte de abajo, una costura recta, porque esta es la parte que digamos le da sentido a las aletillas. De esta parte depende que las aletillas se queden fijas en la parte del rectángulo inferior. Vamos a pasar aquí una costura bien rematada y vamos a continuar con la otra parte de la aletilla. Aquí también estoy metiendo las costuras hacia adentro, que es lo único que necesita este acabado. También podrías pasar la costura recta y pasarle overlock si te hace más fácil. Las dos costuras son correctas, pero como esta era una licra, yo quería que se viera como un poquito más pulcro, por decirlo de una forma, y que todas las costuras quedaran adentro, sin que se viera tanto el overlock. Entonces, una vez que ya tenemos esto formado, voy a pasar todas las costuras para fijarlos, tanto de una aletilla como la otra aletilla, y principalmente la parte donde se juntan el rectángulo inferior. Para esta parte lo que vamos a hacer es fijar con alfileres donde vamos a querer los ojales. Yo en este caso solamente voy a colocar dos ojales y lo voy a hacer de abajo hacia arriba porque no quiero que el primer ojal me quede muy pegado a la parte del escote, quiero que me quede más abajo. El primero lo voy a dejar a 2,5 centímetros desde la parte de abajo hacia arriba, y la siguiente distancia la voy a dejar de 4 centímetros desde donde dejé este ojal hacia arriba. Voy a coser los ojales como normalmente los haría con mi máquina doméstica. Si no sabes cómo hacer ojales, también ya tenemos un video donde te doy varias formas para hacer ojales, por si esta parte no la manejas tan bien o eres muy principiante. Debido a que ya tenemos varios videos principiantes acerca de diferentes tipos de costuras. También para estos dobladillos yo voy a hacer la costura con mi máquina
collarretera porque estoy trabajando una licra y me queda mejor, pero también te doy otras opciones de dobladillos. También tenemos un video hablando acerca de dobladillos y de varios tipos para hacerlos, incluso también de dobladillos circulares. Te dejo aquí en cámara rápida cómo creamos el ojal. Y también los dobladillos solo son dobladillos sencillos porque son dobladillos rectos en la parte de las mangas. En la parte de la falda podrías ocupar un dobladillo como para falda circular, pero realmente no es tanta la amplitud que les dimos, ya depende con qué dobladillo te sientas mejor. Te voy a dejar ambos links de los videos, tanto de dobladillos circulares como de dobladillos rectos, en la parte de la descripción. Esta fue la confección del vestido que duplicamos. Ya vimos cómo se hace la mayoría de las técnicas de costura. Vimos cómo se pone esta parte de la letilla, cómo coser el cuello y también algunas cosas de cómo embonar la manga. Lo demás es un armado básico, pero también se los agregué en el video por si tenían dudas en esta parte. Espero les resulte muy útil esta información. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cuando hay nuevos videos. Los veo también en redes sociales.